Buenas tardes, amigas, compañeras. Quería efectivamente darle la bienvenida porque este tema me llega muy profundamente y encuentro que es muy importante que ustedes estén aquí hoy día. Sé muy bien lo que esto significa y no creo en aquello de rehacer la vida. La vida no se rehace, solo se sigue adelante sabiendo que nunca serás la misma persona. Aprendes a vivir con la maldita ausencia y sabes que continuarás buscando siempre a tus seres queridos. En una sonrisa fugaz, en unos ojos tristes o en la fotografía de un periódico. La militancia, por ejemplo, es otra forma de búsqueda. También lo son los sitios de memoria que levantamos como respuesta al borramiento que fue la devastadora política de la dictadura. Este museo nació para conservar la memoria de lo ocurrido y para dar dignidad a las víctimas, contener sus rostros y sus vidas. Hoy, por este motivo, estamos muy honrados de recibirlos en este museo que nos llama a comprender que las violaciones de los derechos humanos cometidas en Chile no pueden repetirse nunca más y a no rendirnos frente al olvido. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias, Marcia. En Chile, del total de 1.469 personas que fueron detenidas desaparecidas, solo 307 cuerpos o restos han sido identificados, lo que representa poco más de 20% del total de los casos. Es decir, 1.162 personas siguen desaparecidas, sus familiares continúan buscando sus restos y el Estado chileno tiene un desafío humanitario, ético y legal con la verdad, la justicia y la reparación. Distintos informes de órganos internacionales con competencia específica en esta materia han cuestionado el desempeño del Estado chileno respecto a acciones concretas de búsqueda. Por ejemplo, el Comité contra la Desaparición Forzada hizo un llamado a que Chile intensificara sus acciones para la búsqueda de personas desaparecidas en dictadura y en democracia, cuando la suerte de la víctima no haya sido esclarecida. Algunos de los problemas verificados es la evidente desproporción entre la cantidad total de personas desaparecidas y el número de personas o de identificaciones realizadas. Una de las principales debilidades del modelo judicial adoptado en Chile que se focaliza en casos individuales. De ahí la necesidad de que el Estado impulse acciones para resolver casos en los que tiene comprometida su responsabilidad. Durante los primeros años de la dictadura fueron los familiares quienes impulsaron las búsquedas de detenidos desaparecidos, apoyados por organizaciones religiosas o de la sociedad civil. En ese largo recorrido han debido enfrentar procesos de revictimización, por ejemplo, en los casos de identificación equivocada del Patio 29 o la Mesa de Diálogo de 1999. Estos errores han sentado un precedente sobre la actuación del Estado en la continuidad de esos crímenes, en la medida que no adopta todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición, además de emitir un mensaje de impunidad. Por ello, es necesario que el Estado implemente una política pública que se enmarque en leyes acorde al desafío, que delegue a una instancia específica del Estado su implementación y ponga a disposición la institucionalidad existente, definiendo infraestructura, personal técnico y recursos para su ejecución, además de proveer un marco legal y normativo orientado a facilitar la investigación de violaciones a los derechos humanos. La implementación de un plan de búsqueda permite avanzar en conocer las circunstancias de la desaparición forzada de víctimas actualmente calificadas, lo que expresa el compromiso del Estado por una parte y un avance sustantivo en materia de verdad por otra. Asimismo, la búsqueda de personas desaparecidas obliga a levantar informaciones útiles para las investigaciones judiciales, lo que se traduciría en un nuevo impulso para las causas de derechos humanos y la realización del derecho a justicia. Por otra parte, conocer el destino de las víctimas es en sí un acto reparatorio que permite dar un cierre a un largo periodo de dolor para miles de familias. Por último, establecer un marco legal para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas implica un importante avance en garantías de no repetición. Esto porque la tipificación del delito y el establecimiento de penas altas debieran funcionar como inhibidores de esa conducta en el futuro, al mismo tiempo que facilitan la investigación judicial del pasado.
Pensar en esos avances debiera llevarnos también a revisar y reformular prácticas de control, registro y forma de vida de la población penal sentenciada por delitos de graves violaciones a los derechos humanos. La existencia de una cárcel privilegiada como Punta Peuco vulnera la igualdad ante la ley y genera nuevas formas de revictimización a las personas afectadas por esos crímenes, además de enviar un mensaje de impunidad a la sociedad en su conjunto. También la calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no puede tener tiempos acotados, ya que se trata de crímenes complejos que la familia no siempre está preparada o dispuesta a hacer públicos en los tiempos fijados por las comisiones que se instituyeron en Chile. En atención a esa complejidad y a los efectos que perduran en las víctimas de este tipo de violaciones, es recomendable contar con un organismo que permita calificar de manera permanente a víctimas de violaciones a los derechos humanos y se encargue de recibir informaciones sobre este tema. La elaboración de un plan nacional de búsqueda debe responder antes que nada a las necesidades de los familiares de las personas detenidas desaparecidas, de modo que es indispensable establecer instancias de consulta y trabajo. Esto implica pensar en metodologías y modos de organizar las discusiones, asegurando la representatividad y formas y medios de canalizar acciones y decisiones. Nuestro objetivo era aportar a la construcción de un plan nacional de búsqueda. Para ello comparamos el diseño, funcionamiento, logros y principales retos de planes de búsqueda implementados en México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y lo que al respecto se ha hecho en Chile. Con base en ese análisis, quisimos presentar propuestas y consideraciones que contribuyan a esa discusión y atiendan a los compromisos internacionales asumidos por Chile. En relación a los planes nacionales de búsqueda que pudimos examinar, podemos decir que son todos muy recientes en América Latina, siendo Argentina el país que presenta la legislación más antigua respecto a esta materia. En el estudio pudimos constatar que los estados latinoamericanos presentan importantes dificultades para responder a este tipo de crimen por la debilidad de las instituciones que se ocupan de investigar y juzgar, así como por la falta de voluntad política, el resguardo de actores poderosos y por los pactos de impunidad del pasado y del presente. No ha habido una política lo suficientemente fuerte para erradicar esta práctica. Y a pesar de la existencia de instancias de persecución judicial en todos los países examinados, existen importantes dificultades en su funcionamiento, con una institucionalidad débil, lentitud en los tiempos de actuación de las fiscalías, falta de personal y de recursos financieros, prevalencia de la prueba directa en vez de los testimonios, como en el caso de Perú, y en otros que utilizan el enfoque humanitario, por lo tanto con participación de los familiares. La información recolectada no puede ser usada como prueba en un proceso judicial debido a la ausencia de agentes estatales en los procesos de búsqueda. Ese es el caso, como dije, de Guatemala. De los 7 países examinados, 5 cuentan con planes de búsqueda, menos Guatemala y Chile. Estos planes responden a situaciones diversas, atienden a desapariciones forzadas del pasado y del presente. En el primer caso se trata de desapariciones cometidas en el marco de dictaduras militares o de conflictos armados internos, y mientras las situaciones del presente obedecen a aquellas que señalé anteriormente. Con base en estas informaciones, elaboramos una propuesta que considera como aspectos importantes el marco legal, la institucionalidad y las fases que debieran ser consideradas en la búsqueda, tanto para casos del pasado como algunas sugerencias para el presente. Esperamos que este material sirva para discusiones que nos permitan avanzar en saldar deudas que por el tiempo transcurrido solo contribuyen a que como sociedad seamos vulnerables a nuevas violaciones. Nuestra propuesta no la voy a detallar, pero en términos muy generales les puedo decir que a nivel constitucional debiera prohibirse la desaparición forzada, como estaba en la propuesta de nueva Constitución. En el ámbito legal, tipificar el delito de desaparición forzada de manera autónoma, hacer una ley de declaración de ausencia, reformas al Código Militar, leyes que garanticen la entrega de información de funcionarios de las Fuerzas Armadas y policías, una ley específica para la búsqueda de personas desaparecidas. Respecto a la institucionalidad, nosotros creemos que el enfoque más recomendado es el humanitario, es decir, con participación de los familiares, sin descartar por ello el enfoque jurídico, pero que no dependa de este para la búsqueda de personas desaparecidas. Imaginamos que un plan de estas características debiera tener una duración de al menos 10 años. La instancia responsable del plan debiera también ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en la subsecretaría las funciones principales de coordinación.
La idea es que sea un plan descentralizado, que tenga apoyos entonces, ¿cierto?, en todas las regiones para que puedan ayudar no solamente en la búsqueda, sino también en el trabajo con los familiares. Otras instancias pueden participar del plan y en realidad es interesante que lo hagan diferentes ministerios del Interior, Defensa, Salud, bienes naturales que pueden aportar a un plan de estas características. Y una de las debilidades grandes que pudimos observar en los planes es que, a pesar de que cuentan a veces con toda esta institucionalidad, las funciones, al no estar claramente definidas y la coordinación no estar bien establecida, se generan ruidos y, por lo tanto, dificultades en el proceso de búsqueda. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Antonieta. Ahora tuvimos que modificar la agenda porque la subsecretaria se va a tener que retirar antes de tiempo, pero por ese motivo le vamos a pasar la palabra a Ideo Reuter, subsecretaria de Derechos Humanos, para que nos hable de la relevancia del estudio respecto a las acciones que realiza la subsecretaría para la búsqueda de personas desaparecidas. Gracias. Muchas gracias. Les pido disculpas, pero a última hora apareció una reunión extremadamente importante, imprevista, en la que voy a tener que salir corriendo para la moneda. No sé exactamente a qué cosa abordar, pero tengo que irme. Hubiera querido mucho ser una participante desde el inicio hasta el final, ¿no? Este es un tema que además nos concierne directamente y quisiera poder hacer algunas aportaciones, incluso respecto a los desafíos que nos presenta María Antonieta en nombre del CIDH. Debo señalar que muy recién comenzado el año de nuestro mandato, esta institución CIADH se hizo presente en la subsecretaría y entregó formalmente, bueno, primero dijeron que querían contribuir, dado que veían que el mandato del presidente era un plan nacional de búsqueda, que ellos como profesionales chilenos que vivieron por muchos años en el extranjero, que desarrollaron experticias y su corazón estaba puesto en el ámbito de los derechos humanos y los compromisos históricos de este país, ellos querían poder contribuir, aunque ya había algunos que ya estaban como de vuelta acá, ¿no? Y aceptamos encantado la contribución de ellos, así como la de una enorme cantidad de personas que por iniciativa propia ha querido ser parte de esto, y esto también es una señal, creo yo, extremadamente clara de la relevancia de esta iniciativa presidencial, ¿no? Ahora, el eje principal para nosotros, desde el punto de vista particularmente de este momento de inicio, ya llevamos algunos meses recorriendo el país, tiene que ver con la aportación que pueden hacer quienes durante 50 años prácticamente han estado llevando adelante una lucha en la cual en general han estado bastante solos. Entonces, la voz de las agrupaciones tiene un rol muy importante en esto, aun cuando simultáneamente nos estamos reuniendo con personas no agrupadas, pero también con académicos, también con expertos internacionales. Estamos desarrollando una serie de iniciativas virtuales que ya podrán seguir, y también trabajando con la institucionalidad que hay que fortalecer para efecto de llevar adelante este plan, de la misma manera que aquella a la cual hay que, dicho elegantemente, estimular para que avancen las causas, que el Poder Judicial, digamos, ¿no? Es interesante ver cómo, y esto antes de leer mis palabras es la última cosa que digo, pero es interesante comprobar, ver cómo el efecto de los 50 años pone en movimiento a las instituciones. O sea, todas las instituciones tienen claro de que van a ser escrutadas, que se están preparando investigaciones, y que hay periodistas que quieren hacer preguntas. En la práctica, 50 años, en la cual aún nos faltan alrededor de 1.200 chilenos que no hemos encontrado.
son una señal muy clara de cuánto nos hemos demorado y cuánto nos hemos dado vueltas con la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos. Entonces es un dato elocuente, pero también es un acicate para avanzar sustancialmente en esta tarea que es ineludible y que afortunadamente en esta vuelta ha contado con el espaldarazo presidencial para poder llevarlo adelante. Finalmente, señalar que, como dijo en las primeras palabras de María Antonieta, ella dijo: este es un tiempo complejo. Bueno, pues es un tiempo complejo porque todo lo que huele a derechos humanos es automáticamente perseguido, estigmatizado, negado. Tanto es así que antes que le quitaran el presupuesto al museo y a otros sitios de memoria y al INDH, a nosotros días antes o semanas antes nos habían dejado la subsecretaría con 1.000 pesos para poder llevar adelante Plan Nacional de Búsqueda y Mesa de Reparación a las Víctimas del Estallido. Afortunadamente, tras muchos desvelos, logramos reponer nuestro presupuesto, pero así está la mano también para que lo tengamos claro, ¿no? Incluso al punto de decir nuevamente, después de tantas décadas, que existen supuestos detenidos desaparecidos. Entonces, ese es un dato de realidad que no hay que obviar. Leo. El estudio que hoy presentamos es muestra de un trabajo detallado de investigación y análisis que se entrega con minucioso orden. En su lectura se pasa de contextos históricos a antecedentes jurídicos, desde perspectivas culturales hasta análisis cuantitativo. Es un trabajo que busca desde muchos lugares mirar a un mismo tema y de esa manera contribuye tanto a la comprensión del fenómeno como a la comprensión del enorme desafío que enfrentamos hoy. En efecto, nuestra subsecretaría tiene como una de sus tareas el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda, labor que ha implicado un trabajo incansable desde hace algunos meses. Luego de trabajar una propuesta inicial, hemos estado dialogando con familiares, agrupaciones, sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos a lo largo de todo el territorio nacional. A la fecha, hemos realizado encuentros en la región metropolitana, en Coquimbo, en Maule, en Biobío, Ñuble y Valparaíso, y continuaremos en dicha labor durante la primera mitad del próximo año. De hecho, durante la próxima semana vamos a los ríos y los lagos. Es nuestro deber construir un proceso donde las víctimas estén en el centro, no solamente por las obligaciones internacionales del Estado de Chile, sino que también porque partimos de la convicción política de que dicha centralidad es necesaria para que el Plan Nacional de Búsqueda tenga efectos genuinamente reparadores, tanto para los familiares como para la sociedad en su conjunto. Para nosotros, los derechos humanos corresponden a un compromiso cotidiano que representan valores que deben ser comunes para todo el país. Además, estos deben ir permeando con creciente intensidad la acción del Estado completo. Entendemos que para poder avanzar en ese sentido es una obligación abordar las deudas del pasado en estas materias. Por eso, el Plan Nacional de Búsqueda es un instrumento que se enmarca dentro de una política pública más grande que dice relación con avanzar en las deudas, en verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el periodo dictatorial. Su objetivo es organizar, sistematizar y disponer de todos los esfuerzos del Estado para orientarlos a la búsqueda activa de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura a través de acciones concretas, metas, plazos y responsables. Para nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos estos últimos meses han sido un tiempo de creciente aprendizaje y de no ser por los múltiples apoyos desinteresados que hemos recibido, la tarea sería mucho más áspera. También ella. Una de las primeras manos amigas que aparecieron fueron ustedes, queridos compañeras y compañeros de la Corporación de Estudio, Investigación y Acción en Derechos Humanos, CIADH. Su agrupación, con quienes llevamos caminando un buen rato juntos, tuvo la proactividad de proponer el estudio que hoy presentamos. Este es un trabajo muy serio y útil, porque sistematiza vasta experiencia continental en materia de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, proporcionando una panorámica general que fue
muy relevante para desarrollar la propuesta que nos encontramos trabajando hoy con las agrupaciones. Especialmente fueron iluminadoras las secciones que detallan los objetivos, la institucionalidad y recursos disponibles y los retos o dificultades que enfrentan. Es que de esa manera podemos identificar desde el primer minuto posibles prevenciones o énfasis que, de acuerdo con un análisis de la situación propia, parecen ser necesarios de considerar para nuestra propuesta. En definitiva, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos queremos que Chile pueda andar por el camino de la justicia y de la verdad. Por eso el Plan Nacional de Búsqueda es un vehículo fundamental. Quiero que sepan que su trabajo y apoyo es y seguirá siendo una luz que alumbra nuestro caminar y que nos ayuda a distinguir hacia dónde y cómo continuar. Estamos caminando juntos y los invitamos a que sigamos de la mano. Su compromiso se expresa en esta contribución y sé muy bien que no termina allí. Queridas compañeras y compañeros del CIADH, les abrazo y les agradezco. Y como diría el presidente, seguimos. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias por las palabras. Voy a tener que salir corriendo ahora no hay mismo. problema. Perdónenme, por favor. Pero Que sea es un tirano el tiempo. Quería ver a Rodrigo Lledó, pero bueno. ¿Esto qué es? mío. Bueno, muchas gracias, Aide. Ahora vamos a pasar la palabra a Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien va a referirse un poco a los desafíos en la búsqueda de personas desaparecidas desde la experiencia de y los familiares. Así que paso a dar la palabra a Gaby. Muchas gracias. Gracias. Primero que todo, buenas tardes. Hay unas caritas que conozco hace muchos años de la Vicaría de la Solidaridad. Así que tremendo compromiso con la verdad, con la justicia, con la memoria, compañera. Primero que todo quería preguntar y quería contarles que vengo llegando de Honduras, donde se celebraron, dicen las compañeras allá, los 40 años de existir esa organización de detenidos desaparecidos en Honduras. Una organización que nace al alero también de lo que significó poder juntar e ir organizándose una a una cada una de las compañeras cuando iban desapareciendo sus esposos, hermanos. Es la historia de todos, ¿eh? Es la historia de todos y recordar cómo fueron nuestros primeros pasos en estos movimientos que tuvimos que enfrentar en los años de la dictadura cívico-militar, comenzando en el año 73. Y desde ahí también es como impresionante ver que la desaparición forzada es igual en todos los lugares de Latinoamérica y del mundo. No hay cosa distinta. El flagelo, que lo que significa la desaparición forzada, que es la tortura permanente, porque eso es la desaparición forzada. El día que se llevan a los familiares o al padre o al hermano, a la madre o al hijo, es para toda la vida. No tiene término y no lo va a tener. Es una forma de vivirla. Ahí estuvimos reunidos con este nuevo proceso que también tienen los Honduras, donde hay una presidenta muy vinculada a los derechos humanos, donde también hay un ministerio que es los que tiene que ver con los derechos humanos, no la subsecretaría, donde se le da lugar a lo que significó la desaparición forzada, y eso a mí me llamó mucho la atención. Sobre todo el discurso de las compañeras, un discurso pero tan
con una fuerza. Yo vengo llenita de verdad, de fuerza, de compromiso, porque si bien es cierto, somos la organización más antigua, porque vamos a cumplir 50 años. Pero esos 50 años, y decían todos y cada uno de todos de los que estábamos ahí, como que se hubiese sido ayer. Para los familiares de detenidos desaparecidos, la desaparición forzada es eso. Como que no ha pasado el tiempo, sigue ahí. Sigue estando presente en cada uno de los corazones. El comité se llama así, 40 años del Comité de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE, que se reunió para esto mismo, para ver cómo estábamos y cómo estábamos reorganizándonos en países donde hay un gobierno distinto, un gobierno que tiene que ha tenido la voluntad, por lo menos la voluntad política ahora, porque durante los 30 y tantos años que estuvimos no hubo la voluntad política para enfrentar el tema de los derechos humanos y las violaciones específicas de lo que significó la dictadura cívico-militar. Y hoy día han pasado ya 50 años. Entonces, cuando nos reunimos y después vimos la posibilidad de juntarnos, porque habíamos muchos países, no solamente de América del Sur, sino que del centro y del norte, que estaba México, una ciudad muy golpeada por la desaparición forzada y distintas desapariciones. Y como decía la compañera, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, es impresionante cómo estos estados, porque también los gobiernos pasan, pero el Estado es el que queda. Y el Estado es el que sigue violando los derechos humanos con toda su fuerza, con toda su infraestructura que tiene para hacerlo. Y tuvimos un encuentro de FEDEFAM, donde en mayo se hace el congreso, un nuevo congreso de FEDEFAM, donde reúne a todas las organizaciones de detenidos desaparecidos en América Latina, y creo que es darle la patadita, digo yo, el énfasis de cómo se están dando hoy día en América Latina las desapariciones forzadas, que tienen otro nombre a veces, que tienen otra forma, pero es igual en todos los lugares que, por lo menos en las denuncias que se hicieron ahí, es tan grande como el 19 de octubre del 2019 nuestro, donde en muchos lugares fueron a los jóvenes, que son principalmente los que salieron a la calle, golpeados brutalmente, como fue en Chile, sin su vista hoy día, como fue en Chile, las violaciones a las mujeres, como fue en Chile, y así sucesivamente. La verdad de las cosas que hoy día, para este nuevo proceso que tenemos hoy día, que lo saludamos y como agrupación lo saludamos profundamente, y también, sobre todo en el primer momento que anuncia esta búsqueda a nuestros familiares, nos dio esa sensación de que, alguien dijo por ahí, no estamos solas, pero además hay un compromiso distinto, ese compromiso desde el Estado, desde el gobierno, que nunca lo habíamos tenido. Pero esta búsqueda para nosotros los familiares tiene que ser de una forma distinta, tiene que ser con el compromiso sin duda del Estado y del gobierno, pero sin ningún motivo que no sea con los familiares. Porque como dice también el mensaje de la compañera, somos nosotros los que llevamos a cabo esta tarea. Y lo digo, somos nosotros porque así fue, son los familiares. Hemos sido los familiares que hemos llevado esta tarea adelante durante esos 50 años. Hemos estado esperando la verdad y justicia durante 50 años. Sin los familiares, nada de esto habría ocurrido hoy día. Sin los familiares en la lucha de todo lo que ha significado la desaparición forzada
y la tortura permanente, no estaríamos hoy día aquí. No existiría una FEDEFAM como existe. No existirían las organizaciones de derechos humanos. Creo que lo más importante en este nuevo proceso que tenemos que estar, y vamos a estar sin duda, pero aquí hay otros personajes que van a tener que estar y que van a tener que entregar, que tiene que ver con, y que así lo decimos en nuestra organización, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, que tiene mucho que decir el Ministerio de Defensa. Hoy día pueden decir lo que quieran, pero ahí está la información. Son ellos los que hicieron desaparecer a nuestros familiares. Y también están por ahí caminando libremente la sociedad civil en ese minuto que estaban con el Ministerio del Interior de la dictadura cívico-militar, que no lo hemos podido tomar para que tuvieran alguna posibilidad de estar algún día en la cárcel. Y ellos son tan responsables como los militares o la policía civil que hizo desaparecer a nuestros familiares. La verdad es que este plan de búsqueda, si no tiene esas condiciones que nosotros creemos que es necesaria, no sé cuál es el resultado que podríamos tener. ¿Será como el que está en Colombia? ¿O como el que puede estar en mismo México? ¿O el que puede estar que no han dado buenos resultados? No han dado buenos resultados de búsqueda porque la sociedad no está integrada en este movimiento. Porque la sociedad y los familiares no están insertos en esta búsqueda. Porque siguen siendo maltratados los familiares de los detenidos desaparecidos en esos países. Nosotros en Chile no queremos eso. Nosotros en Chile vamos a estar insertos en todas las mesas que tengamos que estar, porque es nuestro derecho, primero que todo, porque son nuestros los familiares, porque además hemos llevado la lucha de estos 50 años caminando en la calle. Y en honor a todas esas compañeras y las viejas compañeras, como le decimos, dieron su vida y entregaron todo su tiempo y toda su vida en la causa. Nosotros tenemos algunas, como decía la subsecretaria, sí, nos hemos juntado y nos hemos reunido con el gobierno, porque es así, y nuestra posición va a ser siempre que lo que se diga desde la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas es voz y es voto. Porque también hay veces que se da la sensación de que pareciera que las mesas nomás con los grandes personajes o pensantes son los que tienen voz y voto. En este caso nosotros vamos a exigir nuestro derecho a estar y a tener voz y voto en cada una de las mesas que se quieran y se puedan ir formando. Pero principalmente donde en la mesa que nosotros debemos estar es la que tiene que llevar la conducción para buscar a nuestros familiares. Sin los familiares, nada. Con los familiares, todo. Es la única posibilidad que tenemos para resolver el tema de los desaparecidos en Chile. No hay más tiempo. Hay compañeras que decían tenemos 40 años más. Yo creo que no tenemos 40 años más. Los asesinos están muriendo y nuestra gente también. Están muriendo sin saber dónde están sus familiares. Decían que nos faltan mil y tantos, compañeros, papás, amigos, ciudadanos de este país. Nos faltan y no estamos dispuestos a seguir esperando. Por lo tanto, la desaparición forzada hoy día tiene que ser el eje de toda esta movilización con respecto a cada una de las instancias que vamos a poder convocar para que se llegue a un buen, no sé cuál es la palabra precisa, pero a un buen término. Porque el otro día, y les voy a contar algo muy personal, y por eso que lo voy a decir, porque creo que
que tiene que haber un equipo multidisciplinario en este tema. No tenemos que olvidarnos que nosotros, los dirigentes, somos familiares. Y hay veces y hay momentos en que se nos entregan algunas situaciones o algunas muestras muy evidentes que tiene que ser así. Pero a veces está el familiar de uno ahí. En ese número, a mí me tocó que estaba la fosa de mi padre, que fue muy complicado. Bueno, mi padre, no sé si todos saben, pero él apareció después de la mesa de diálogo, donde lo habían lanzado al mar, y al mes siguiente aparece en un recinto militar, el Fuerte Artiaga. ¿Y por qué digo que es una tortura permanente? Porque después de 20 años volví a ver la fosa, que nunca la había visto, que no me había atrevido a verla. Y fue un tremendo golpe. Y uno se tiene que reponer al tiro porque es la presidenta. Pero no, yo soy la hija. Entonces también hay que tener a veces mucho cuidado. Y por eso digo esto de quienes componen esta mesa, quienes deberían, a quienes deberían de componer esta mesa, que tiene que ver con con este equipo multidisciplinario que tiene que ver con ese compromiso con la desaparición forzada, porque cualquier psicólogo tampoco sirve, o cualquier psiquiatra tampoco sirve, o cualquier compañero que esté en esa mesa tampoco sirve, tiene que tener el compromiso de lo que significa la desaparición forzada. Ya llevamos 50 años y no queremos estar 50 años más, por lo menos desde nuestra agrupación no lo queremos hacer. Hoy día es el momento, hoy día tenemos que estar y estar todos, porque ya no son nuestros familiares. Lo que tiene que entender la sociedad completa, que esto es parte de la sociedad, que la sociedad nuestra se va a sanar el día que todos sepamos qué pasó con esos 1000 y tantos detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpos. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora te agradecemos las palabras. Y vamos ahora a escuchar de forma remota a Rodrigo Lledó, director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Va a ser proyectado. Bueno, y no he podido seguir el evento de manera que no me he enterado de nada de lo que se ha dicho, así que pido disculpas si me repito y entiendo que tengo 10 minutos para decir un par de cosas. Entonces, lo primero que yo quiero decir muy brevemente es agradecer la invitación que se ha formulado. Esta invitación vino a Baltasar. Baltasar no podía y entonces ha enviado al director de la fundación, que soy yo, y pues entonces a mandar un saludo. Y el saludo pues viene muy fraternal, así me lo transmitió. Él ha seguido muy de cerca con todo el proceso chileno, ¿no? Y ha intentado estar siempre al lado de todas las iniciativas que tengan que ver con derechos humanos en relación a Chile, ¿no? Y entonces, y esta es una más, y lamentó mucho no poder estar, pero me pidió entonces que yo estuviera. Pero claro, como yo soy chileno, pues, y he trabajado en estos temas también en Chile, pues también quisiera añadir un par de cosas desde la perspectiva, digamos, propia de la experiencia que tuve yo, la experiencia que estoy teniendo hoy día en España, en fin. Entonces, quiero agradecer, digamos, que se hable de este tema. Quiero felicitar a la subsecretaria y al Museo de la Memoria y a las investigadoras. Este es un gran trabajo, un gran esfuerzo, y esto es algo que necesariamente hay que hacer. Otra cosa que quiero decir así muy rápidamente es que hoy día es festivo aquí en España. Hoy día se celebra el Día de la Constitución. Y es interesante que en este país, digamos, tan distinto en algunas cosas y tan igual en otras a Chile, aquí la Constitución es la que marca el inicio
de la transición, ¿no? Y este día se celebra, este día se conmemora. Yo espero que algún día Chile también pueda celebrar tener una constitución. Nuestra constitución no la celebramos, ¿no? Sin embargo, a partir de allí, España tiene muy pocos ejemplos o muy pocas lecciones que darle al resto de países que han emprendido estos procesos de justicia transicional o de búsqueda. Más bien, España lo que hace es mirar cómo lo han hecho otros países. Singularmente, el próximo 19 de diciembre vamos nosotros como fundación a dar a conocer un estudio sobre los distintos países de América Latina y algunos de Europa que han desarrollado estudios o medidas, digamos, de justicia transicional para sacar de allí lecciones a España. Es decir, es muy parecido un poco a lo que se está haciendo en este estudio que hoy se ha presentado, de hacer un estudio comparado para sacar lecciones para Chile. Pues nosotros lo que hemos hecho es un estudio comparado para sacar algunas lecciones más amplias, sí, de justicia transicional para España. España ha adoptado recientemente una ley de memoria democrática, que es un marco jurídico nuevo que permitirá entonces emprender todas estas acciones, ¿no? Quiero hacer algunas reflexiones muy breves desde la historia, desde lo conceptual y también desde mi experiencia, como decía, de trabajo en Chile y en España. Para intentar responder a la pregunta un poco que me convoca, que es cuál es la importancia, digamos, de la búsqueda de las personas desaparecidas. Lo primero, entonces, desde la historia, es decir, que este tema es bastante antiguo y bien se señala en el propio informe, se cita el decreto Nacht und Nebel Erlass, ¿no? El decreto de noche y niebla. Y es curioso que esto, noche y niebla, son conceptos que esconden un poco esta idea de esconder, de ocultar. La tradición más antigua, que incluso viene de la época de las guerras griegas, ¿no? Que está en la Odisea de Homero, y es que los enemigos, siendo muy enemigos, tienen derecho a retirar al cuerpo de los caídos en combate, ¿sí? Incluso esto se puede ver, para que todo el mundo lo entienda, en la película Troya, ¿no? Hay un momento en que el rey de Troya viene, donde Aquiles le dice, por favor, entrégame a mi hijo, ¿no? Esto no se hace. Esto lesiona a todas nuestras costumbres. Y efectivamente, esto pasa como uno de los usos y costumbres de guerra, ¿no? El entregar a los caídos en combate. Se entregan también los prisioneros de guerra, pero se entregan sobre todo los cuerpos de los caídos en combate. Y esto es roto en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, ¿no? Por el fascismo. Es el fascismo el que le niega la sal y el agua a los enemigos. Y este decreto de noche y niebla viene, como está señalado en este informe, es un decreto deliberado, ¿no? Porque hay desapariciones, siempre en las guerras hay desapariciones y se citan algunos precedentes anteriores, pero aquí hay una cosa deliberada, se busca que la persona desaparezca, ¿no? ¿Y por qué? Porque habían actos de enaltecimiento. Los que desaparecen son los de la resistencia, y cada vez que caía alguien de la resistencia, el cuerpo que era entregado, entonces se enaltecía, digamos, la lucha y esa resistencia, y los nazis quisieron acabar con eso, ¿no? Entonces esto pasa después a la Francia, en las guerras de independencia de las colonias de Argelia, de Indochina, ¿no? Y ellos adoptan este concepto de la guerra revolucionaria, que después va a pasar, que lo va a tomar Estados Unidos y lo va a aplicar en Vietnam, y de allí va a pasar a la Escuela de las Américas. De hecho, hay un manual de francés, ¿no? Que es utilizado en la Escuela de las Américas. Luego los argentinos también mandan agentes a capacitarse a Francia, y traen también agentes ellos para enseñarles, digamos, en esta guerra de contrainsurgencia, y todo ligado aquí en América Latina por la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Unido, quiero decir, ligado con la doctrina de seguridad nacional. Pues bien, y también la desaparición forzada está en estos procedimientos especiales de Naciones Unidas. El grupo de trabajo sobre Chile es el tercer grupo de trabajo que se crea, y después de que adquiere protagonismo el tema de la desaparición forzada de personas, pues entonces viene entonces un grupo de trabajo sobre desaparición forzada para incluir a Argentina y para incluir a Chipre, ¿no? Que en ese momento también habían desapariciones allí, y se crea entonces una relatoría especial para Chile. Pues si son las agrupaciones, son los familiares los que piden estas declaraciones, la declaración de desapariciones forzadas, luego viene la Convención Americana y luego la Universal, que tarda bastante, ¿no? Tarda bastante. Y todo esto muy rápidamente, voy casi corriendo. ¿Por qué? Porque este marco normativo internacional nos dice que es una obligación del Estado buscar a las personas desaparecidas. Y ahora, desde un punto de vista conceptual,
siempre hemos señalado y siempre se ha dicho, todo el mundo ya lo sabe, que la desaparición forzada es un delito permanente, ¿no? Es una violación de derechos humanos que se comete de manera permanente y que se comete mientras no aparezca la persona o se sepa cuál fue su destino, la suerte que ha corrido, ¿no? Esa es la palabra que se emplea la traducción, la suerte que ha corrido la persona. Pues bien, pero hay otra cosa que quizás es menos comprendida, es sabida pero menos comprendida, y es que el concepto de víctima, quién es la víctima de la desaparición forzada, no es solamente la persona desaparecida, sino que también lo son los familiares. Es la familia. A mí no me gusta la palabra familiar porque familiar refiere un poco como a un tío, a un sobrino, a un primo, una cosa más o menos relativa, ¿no? En cambio, es diferente cuando hablamos de un padre, de una madre, de un hijo, de un esposo, de una esposa, ¿no? Pero bueno, es la familia, entonces, más bien la familia, ¿no? El núcleo familiar, los que son víctimas también del delito de desaparición forzada. Así lo dicen las convenciones internacionales y hay jurisprudencia sobre este tipo de interpretación. Entonces, sí, parafraseando a Ronald Dworkin, nos tomamos los derechos en serio y sabemos que esta es una obligación internacional, que es un delito permanente y que además la víctima es la familia, no solamente el desaparecido, sino también su familia. Tenemos como resultado de que día a día el Estado de Chile, y ahora aterrizo en Chile, el Estado de Chile está violando los derechos humanos de las familias, a las cuales todavía el Estado no es capaz de entregarles un resto humano, ¿sí? Y de decirle cuál fue la suerte que corrió esta persona. Por tanto, es una violación de derechos humanos de hoy día, del presente, y es aquí la importancia y por la cual tenemos que hacernos cargo y por qué tienen que haber estos planes de búsqueda, y el Estado de Chile tiene que hacer el esfuerzo necesario para revertir todo aquello que se hizo en dictadura, ¿no? La pregunta es, ¿Chile ha hecho todo lo posible? Chile ha hecho todos los esfuerzos posibles para establecer qué pasó con los desaparecidos, ¿sí? Para encontrar todos los restos posibles. Y desde mi experiencia, y aquí me cambio al tercer eje de mi exposición y ya voy concluyendo, desde mi experiencia es que no. A mí me tocó participar, cuando trabajé en el programa de Derechos Humanos, en algunas restituciones de restos humanos a las familias, y debo decir que participé en una, en el año 2015, los restos habían sido encontrados en Cuesta Barriga. Cuesta Barriga, y uno se pone a mirar, y he recordado ahora para esta exposición 2001, y yo estaba entregando estos restos junto con el Servicio Médico Legal y el ministro Carroza en el año 2015. Pasaron 14 años. Mi pregunta fue entonces hacia la gente del Servicio Médico Legal, ¿qué pasa? ¿Por qué la demora? ¿Sí? Y la respuesta pues, tiene que ver con el Patio 29, tiene que ver con una auditoría internacional, ¿verdad? Que un panel de expertos, que lo dice también el informe. Sin embargo, aquí debo decirles, yo no sé qué historias les han contado a las investigadoras de este informe, pero aquí se dice Chile cuenta con un panel de expertos. Yo diría en pasado, Chile contó con un panel de expertos. Ese panel de expertos no se ha vuelto a convocar, no se ha vuelto a reunir. El presidente de ese panel era el doctor Orrego, que ya ha fallecido. La doctora Ramírez, que también es perito del caso Neruda, con la cual yo tengo una relación más estrecha, pues tampoco ha sido convocada, no se ha vuelto a convocar un panel de expertos desde el año 2006-2007, cuando se hizo este panel de expertos. Entonces sí que vale la recomendación que hace el informe de que haya un ejercicio permanente de este panel, ¿no? Y que se cree un comité consultivo de ejercicio permanente, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo en su momento, en el 2007, cuando se reunió este panel de expertos, auditaron ciertos laboratorios internacionales. Pero claro, desde el 2007 hasta el 2022 han pasado 15 años casi, y entonces en estos 15 años sí que la ciencia ha avanzado, sí que hay nuevos laboratorios y sí que se puede dar salida a todas estas restos humanos, restos de personas desaparecidas que todavía permanecen en el servicio médico legal sin identificar. La otra gran dificultad que tiene el servicio médico legal es las muestras. En su momento se tomaron muchísimas muestras, pero eran de saliva y estas se degradaron y entonces ya no es posible tener un punto de comparación. Entonces mi pregunta es, están todos los perfiles de ADN de los desaparecidos, los perfiles de contraste me refiero, los perfiles de la familia, porque esas osamentas que están allí, esos huesos humanos, ¿no? de personas, ¿sí? De víctimas de la dictadura, que están allí, entonces no pueden ser muchas de ellas identificadas porque no tenemos con quién contrastarlas.
Para eso es necesario ser proactivo. Hubo una campaña en su momento, cuando yo estaba en el programa de Derechos Humanos en el año 2015, una campaña de dona una gota de sangre. Claro, pero esto es nuevamente un poco a petición de parte. Es decir, si tú quieres identificar a tu familiar, ven y dame una gota. No, es un deber del Estado, es una obligación del Estado. El Estado no puede ser un Estado a petición de parte. El Estado tiene que asumirlo, asumir su obligación e ir a buscar y a identificar y hacer todos los esfuerzos para tener todos estos perfiles de contraste, porque vamos a encontrar a lo mejor, ojalá, más osamentas, pero no hay con qué contrastarle, y entonces ese es un problema para la identificación. Y lo último, con esto concluye, perdón si me he extendido un poco más en el tiempo, tiene que ver con el esfuerzo que nos ha hecho de sacar todos los rieles, y esto se lo he dicho a la subsecretaria, sacar todos los rieles que están en las costas de Chile. Se han sacado unos 5 o 6 rieles para, como muestra un botón, y a propósito del botón de nácar, se encontraron elementos culturales. No sabemos si allá en el fondo del mar todavía queda alguna zapatilla de plástico, alguna hebilla de algún cinturón, algún elemento cultural. Eso para un familiar, para la familia, es oro, ¿no? Y hay que sacar todos esos rieles. Hay que hacer el esfuerzo de mapear, y ahí hay que invertir, y el Estado de Chile debería invertir lo suficiente. Yo siempre he dicho en este tema, en el programa de Derechos Humanos éramos 52 personas intentando deshacer todo lo que hizo la dictadura en 17 años, y la DINA tenía, como agentes de la DINA, distintos funcionarios, secretarias, etcétera, llegaron a ser hasta 1000 funcionarios de la DINA, ¿no? Entonces, 52 contra 1000, ese es un esfuerzo, digamos, que no tiene comparación. Entonces, mi invitación, con esto ya concluyo, es para el presidente Boric, que tiene la oportunidad, digamos, de hacer historia en este tema. Historia de cómo Chile es capaz de, por fin, enfrentar su historia. Porque si uno mira todo lo que se hizo antes, sí se han hecho esfuerzos importantes, y a cada cual le ha correspondido hacer lo más posible en su época histórica. Pero hoy día que hay un gobierno progresista, el día que ha pasado tanto tiempo desde la dictadura, pues es necesario crear un plan de búsqueda. Aquí la recomendación se dice que sea por 10 años. Mi recomendación es que sea por 17. Si la dictadura duró 17, un plan de búsqueda por lo menos debería durar 17 años, con una dotación económica, de recursos humanos y técnicos suficientes. Nada más, muchas gracias y perdón por la extensión. Muchas gracias, Rodrigo Lledó, que ojalá este caluroso aplauso llegue a Europa, y sobre todo por el tiempo y la hora que es allá, que ha tomado ha tenido toda la disposición de estar con nosotros hoy día. Y antes de dar las palabras de cierre, voy a dar la palabra a Gaby Rivera, quien va a decir algunas cosas antes de cerrar esta jornada. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Es que como me emocioné, de verdad, no quiero dejar de decir algunas cosas que tenemos contemplado en la agrupación, en nuestro plan de búsqueda, que dice contar con representantes de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Chile dentro de este comité ministerial, con una participación periódica, que es lo que decía recién, que tenga voz y voto en esta, porque pareciera que es fundamental la voz de las agrupaciones. Eso, primero que todo. Y el Plan Nacional de Búsqueda también tiene que ser, como acaba de decir el abogado, que lo conocemos muchos de los que estamos aquí, que es una tarea permanente, no puede tener límites de tiempo, porque efectivamente la desaparición forzada es tan grave que no va a ser fácil. Y lo otro fundamental, si el Estado no pone a disposición para esta búsqueda la plata, no sé cómo decirlo, los recursos para esta búsqueda, tampoco va a ser posible. Porque si no tenemos los recursos para eso, imposible llegar a lo que nosotros como familiares queremos que llegue, a encontrarlos. Y también decíamos que en paralelo, esta búsqueda ya no podemos seguir, es decir, ya no podemos seguir esperando que siga el decreto de amnistía ahí. Nosotros estamos y hemos dicho,
desde siempre que tiene que ser, que ya no debe de haber, no tiene que estar como ley, ¿cierto? Porque los abogados dicen, no se presenta, no se dice, no se ocupa, pero en algún minuto lo van a hacer y todavía está vigente. Y lo otro, compañeros, yo creo que también, como decíamos en paralelo, el cierre de Punta Peuco ya no debe seguir esperando. Creo que es una tarea también de las organizaciones de derechos humanos seguir exigiendo este cierre, que definitivamente los asesinos, los pocos y nada asesinos que quedan, mueran donde tienen que morir, en las cárceles donde tienen que estar. Eso. Gracias, Gaby, y muchas gracias por estar acá, por tus palabras, por la fuerza, y gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos desde la corporación seguir aportando desde los estudios y la acción. Eso es lo que nos mueve. Así que muchas gracias, porque nosotros habíamos hecho algunos eventos remotos y esta es la primera vez que estamos presencial en la vuelta a la normalidad. Así que gracias a todos por escucharnos y a todos los invitados por haber estado aquí. Muchas gracias y esperemos vernos nuevamente.